Nuestra invitada en esta ocasión es Leila Bartet, investigadora que estudió periodismo y comunicación en Francia y Cuba y que después obtuvo una maestría en lingüística y realizó estudios de doctorado en la Sorbona. El Fondo Editorial del Congreso ha publicado 2 libros, Memorias de Cedro y Olivo, que es que ya tiene 2 ediciones, esta es la última, la primera fue del 2005, y Las Fronteras Disueltas, que es Las Fronteras Disueltas. A propósito de este participio irregular disuelto, ¿no? Aquí voy a preguntarle a la invitada, eso no tiene nada que ver con el tema de fondo, pero es una curiosidad. Veo que esto no puede estar usado en el sentido estricto químico, ¿no? De volver un cuerpo al estado de disolución mediante la acción de otro cuerpo, generalmente líquido, ¿no? Sino, cuando yo debo entender acá las fronteras que han desaparecido, ¿verdad? Y se han desaparecido, ¿por qué? Porque las han destruido. Bueno, en realidad el título, hay una advertencia al comienzo del libro donde explico las razones del título. Inicialmente se iba a llamar Aventuras, Venturas y Desventuras de los árabes en el Perú, y por razones de eufonía y de una solicitud de la propia comunidad árabe cambié el nombre por Las Fronteras Disueltas, que es una frase que extraigo de un texto que aparece en Exergo al comienzo, del intelectual palestino Edward Said, comentando un libro del novelista libanés Elias Khoury, La Cueva del Sol, fue traducido al castellano, Bab al-Shams en árabe, la Puerta del Sol sería la traducción literal, donde habla justamente de las fronteras que se disuelven. Y me pareció que, tratándose sobre todo del pueblo palestino, que es la inmigración mayoritaria en el Perú, hablar de fronteras y de fronteras disueltas era cuando menos pertinente. Ajá. Bien. Bien sabe usted que en la terminología coránica, Azora significa capítulo y Aleya significa versículo. Bueno, en el diccionario de la Real Academia Española, en la última edición, que es la vigente, solo figura la palabra Aleya y no está la palabra Azora. Entonces, según el diccionario oficial de nuestro idioma, en el Corán solamente hay versículos, no hay capítulos, ¿no? Ahora, que los señores académicos nos hayan endilgado este disparate, creo que es algo no solamente desconcertante, sino inadmisible, ¿no? Porque si esto les ocurre a los miembros de la Corporación de Madrid, que reúne a todos los especialistas en el habla, en la lingüística y en los vocablos, entonces imagínense que no le podrá ocurrir al hombre común y corriente, al hombre de la calle, pues que no es académico ni docto, ¿no? Entonces, habida cuenta, pues, de esto que llamaremos una gran ignorancia ambiente, yo creo que estos 2 libros que nos ha entregado usted, ¿no? Sobre la arabidad y sobre el Islam, vienen a llenar, ¿no?, un gran vacío, ¿no? Porque es un terreno que no había sido, por lo menos entre nosotros, investigado debidamente, y en ese sentido creo que está muy bien lo que usted ha hecho y la felicito. Ahora, en las páginas 21 y 22 de Memorias de Cedro y Olivo, usted dice que en América Latina la imagen del árabe no se ha estructurado a partir de la relación directa con el inmigrante o sus descendientes, sino que se ha construido a partir de la imagen perversa que imponen los medios, ¿no?, de comunicación masiva. Entonces los medios han caricaturizado a los árabes y estos resultan, pues, los nuevos bárbaros, ¿no?, de la hora presente. Entonces, según esta caricaturización, ¿no?, Occidente no hace sino practicar, pues, un burdo etnocentrismo, ¿no? Bueno, vea,
Yo hasta aquí la sigo en la lectura que usted hace porque me parece que está bien hecha la lectura, ¿no? Pero me permito decir lo siguiente, yo creo que hay que hacer una lectura complementaria. Y me refiero a lo siguiente. Usted sabe perfectamente, como estudiosa que es, que la profesión de fe islámica dice hay un solo Dios, que es Alá, y Mahoma es su profeta, ¿no? Entonces, esta declaración encierra la misma pretensión de exclusividad que lo que antes decía, o lo que todavía en parte dice la Iglesia Católica, extra ecclesia nulla salus, ¿no? Igual, son dos pretensiones, o lo que dijo pues Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No, Jesús no dice yo soy un camino, ¿no? El Islam no dice este es un Dios entre otros, no, este es el único, ¿no? Entonces creo yo que cuando uno cree tener la verdad y estar en posesión de la verdad, entonces establece también un principio de intolerancia. ¿Usted está de acuerdo con este punto de vista? Yo lo que quisiera decir simplemente es que la Shahada, o sea, la profesión de fe, el decir Muhammad Kalai, Mahoma su profeta, ocurre, hay que leerlo en el contexto histórico en que ocurre. Después de la revelación, el profeta a lo que se refiere es a una religión monoteísta, que es la que él está proponiendo, a los grupos tribales de la llamada Arabia Feliz, que era politeísta, y su proyecto era un proyecto de unión política en torno a una idea unitaria, y eso es lo que va a favorecer la idea del monoteísmo que defiende, que por lo demás no es la primera religión que defiende el monoteísmo en la región. Entonces yo creo que eso debe ser leído en su contexto, por un lado, y por otro lado lo que el prólogo, que es el texto al que usted se refiere hace un momento de mi libro Memorias de Cedro y Olivo, tenía el sentido del momento en que fue escrito, que era antes de la caída de las Torres Gemelas, pero cuando ya había empezado un proceso de cuestionamiento del mundo árabe musulmán, ya la por parte de Occidente, sí, la segunda mitad del siglo XX, y por lo tanto me pareció importante retomar un poco en la perspectiva de Edward Said, del orientalismo de Edward Said, un análisis crítico de la mirada ajena, ¿no? Y eso es lo que intento hacer, y por eso es que insisto en mi asombro, porque la inmigración árabe fue extremadamente bien acogida en América Latina si se compara las dificultades que la inmigración más reciente ha tenido en los países europeos, por ejemplo, sobre todo la inmigración magrebí, que es la más importante, yo quería demostrar que, a diferencia de un discurso occidental que circula mucho en Europa, y es que porque son musulmanes no se pueden adaptar a nuestro universo, porque son musulmanes, son así, 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 y por lo tanto no deben vivir con nosotros. En América Latina, muchos de ellos, siendo musulmanes, se adaptaron perfectamente, tuvieron una excelente acogida. No estoy hablando mucho del caso del Perú, donde la población musulmana sigue siendo minoritaria dentro de lo que es la comunidad árabe, y además llegó tardíamente en relación a los cristianos ortodoxos y maronitas, sino en general en América Latina, a Argentina, Chile y Brasil, donde llegó una masa gigantesca de inmigrantes árabes. Buena parte de ellos fueron musulmanes, crearon mezquitas casi desde que llegaron, y eso no creó problemas mayores de adaptación a largo plazo. Entonces era un poco en ese sentido que yo había escrito mi prólogo, pero usted, que además ahora habría que actualizarlo, porque creo que en estos tiempos los acontecimientos más recientes nos hacen pensar en el factor fundamental, que son las nuevas formas de comunicación, o sea, Wikileaks y otras que han jugado un papel absolutamente fundamental en los movimientos políticos que hay en ese momento en la región. Claro, yo cuando mencioné esta mirada etnocéntrica de Occidente, particularmente de los Estados Unidos, ¿no? Me parece una lectura correcta, ¿no? Lógico, ¿no?
Lo que yo simplemente cuestionaba era el hecho de que las miradas etnocéntricas de quienes tienen alguna verdad y la juzgan única y seguramente es muy respetable y todo, también es etnocéntrica. O sea, igualmente lo que ellos tienen es mejor que lo que tienen los demás. Lo que dice Edouard Said, bueno, no, eso no lo dice Edouard, lo dice Todorov en el prólogo a la primera versión francesa de Orientalismos, es que hay una forma de racismo de alguna manera consensual que se practica en todas partes del mundo y que todos practican. Entonces también hay una forma de intolerancia y de racismo dentro del Islam, por supuesto. O sea, no pretendo de que ellos son los puros y los otros no, y que ellos siempre tienen la razón y los otros no. Simplemente lo que yo estoy tratando de analizar ahí es desde esta perspectiva, puesto que se trataba de un libro de la inmigración árabe al Perú, cómo había podido ocurrir y cuál era la lectura que yo tenía del fenómeno, nada más. Claro, no, está bien. No, y además agrego esto otro, ¿no? Lo he dicho otras veces ya con una mirada desde de la escuela etológica contemporánea, que me parece que ha demostrado suficientemente que el ser humano no es igualitario, sino jerárquico, porque todos los grandes monos son jerárquicos. Entonces somos nosotros jerárquicos. Entonces uno que es jerárquico no puede ver a todos, ¿no? Por igual y que todos somos hermanos. ¿No? Por eso que a la democracia le cuesta tanto imponerse y nunca se va a imponer, porque va contra la naturaleza humana. El ser humano no es igualitario, el ser humano es jerárquico. Sí, pero al mismo tiempo yo no creo que la solución sea ser conformista frente a este tipo de situaciones. Yo creo que intentar mejorar este tipo de cosas es también No, lógico, no. Lo que yo quería simplemente decir es que lo que le es natural al ser humano es o mandar o obedecer. Una de esas dos cosas le es natural, porque para eso sí, no está naturalmente dotado para eso. Lo que no le es natural es sentirse igual al otro. Eso va contra su naturaleza. Ahora eso no quiere decir que uno no vaya pues a componer las cosas que están mal ni a corregir una serie de injusticias, no. Lo que quiero decir es que biológicamente es así. Una primera interrupción y ya volveremos.